Bendito Padre, santo y poderoso eres tú, Señor. Te damos las gracias un día más, Padre, porque vamos a recibir de tu palabra, Señor. Este alimento de vida eterna, este alimento, mi Señor, que realmente transforma nuestras vidas, Padre. Palabra de vida eterna, Señor. Pero, Padre, una palabra que es viva y eficaz, Padre Santo, bendito, como dice tu palabra, más cortante que espada de dos filos, que penetra, mi Señor, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, Padre, que discierna aún las intenciones del corazón y que no hay nada creado, Padre, que no sea manifiesto en su presencia, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor. Por eso, Padre, seas tú abriendo nuestra mente y nuestro corazón, Padre. Talla con un cincel en nuestro corazón de piedra, Padre, todo lo que tú nos hablas para que nuestro corazón se pueda transformar en un corazón de carne, mi Señor, en un corazón sensible a tu palabra, lo que tú nos hablas, mi Señor Santo, capaz de amarte a ti por sobre todas las cosas, mi Señor, y de amar a los demás como tú nos amas a nosotros, Padre bendito. Por eso purifica nuestros corazones, mi Señor, como decía el rey David, Padre, crea en nosotros un corazón limpio y puro, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Aún, Padre, limpia nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, para que realmente, Padre, podamos captar todo lo que tú nos hablas, mi Señor. Habla con nosotros y trata con nosotros. Necesitamos de ti, Padre. Seguimos rogándote también y pidiéndote misericordia por aquellos que no han llegado, Señor. Que sigas tú alzando tu mano buena, liberando los caminos, Padre, para todos aquellos, mi Señor, que no logran llegar, que no logran afirmarse, Padre. Te rogamos, mi Señor, por Noelia, por Máximo, por Pablo, Celia, Señor, por tantas almas, Padre bendito, Dios de la gloria, para que tú sigas obrando y liberando sus caminos, Padre precioso, en el nombre de Jesús, mi Señor. Y aún te pedimos por todos aquellos, Padre, que escuchan tu palabra, mi Señor, sea ahora, sea luego, Padre, pero tu palabra, Padre, no pasará, mi Señor, pasará el cielo, la tierra, como lo dice, pero tu palabra no pasará, Padre Santo bendito, porque ella es vigente, mi Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Por eso seas tú haciendo la obra en cada uno de los que escuchan tu palabra, Padre Santo, así como nosotros también, Padre bendito. En el nombre de Jesús, mi Señor, te damos las gracias y nos encomendamos en tus preciosas manos, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, que podamos asimilar todo lo que tú nos hablas, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén. Precioso, Señor. Estábamos viendo lo que era la armadura, pero nos habíamos detenido en Santiago 3, que nos hablaba de la lengua. Amén. Vamos a repasar lo que nos dice Santiago 3 y vamos a ver realmente qué tan importante es todo lo que sale de nuestra boca. Habíamos visto, ¿verdad? Habíamos leído unos cuantos pasajes que nos mostraban cuán importante es la palabra. Un Dios creó todas las cosas a través de la palabra. Hablando, ¿ven? Él dijo y se hizo. Precioso el Señor. Entonces, cuánta importancia le da el Señor a la palabra, y tenemos que entender que tenemos un enemigo que intenta imitar todas las cosas de Dios. Amén. Entonces también se basa y se sirve de la palabra, de lo que se pronuncia con nuestra boca. Amén. Por eso tenemos que prestar mucha atención. Bendito el Señor. Santo y poderoso Padre. Gloria a Dios. ¿En qué libro estás? Santiago estaba atrás. Sí, está casi al finalcito. Santiago 3, que dice la lengua. Así que dice, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Vamos a detenernos un poquito ahí, porque el Señor nos compara la lengua, ¿no? Y nos pone el ejemplo del caballo, ¿sí? Que le ponen el freno, ¿no? Ahí en la lengua y lo dirigen. Las naves, que son enormes, los buques, los manejan con un timón pequeñito, ¿no?
Y esta lengua puede dañar muchísimo nuestra vida y nos dirige. ¿En qué sentido nos dirige? Porque nosotros lo que hablamos es lo que recibimos. ¿Tá? Entonces tenemos que ver realmente, vamos a ir mirando cuánto nos afecta todas las cosas que nosotros pronunciamos con nuestra boca. Más allá de que el Señor discierne los pensamientos, ¿no? Y las intenciones del corazón. Por eso si hay maldad en nosotros, ¿verdad? También tenemos que sacarla. Pero hoy estamos mirando lo que pronunciamos con nuestra boca. También dice la palabra que lo que sale de nuestra boca, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si de nuestra boca salen cosas feas, hay abundancia de cosas feas en nuestro corazón. ¿Tá? Por eso nosotros tenemos que aprender a escucharnos, a mirarnos, a ver qué hacemos. Tenemos que nosotros mirarnos como de afuera y escudriñar nuestras vidas para ver realmente cómo estamos y por qué muchas veces nos suceden las cosas. ¿Sí? Vamos a seguir ahí. Decía en el 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? O sea, la lengua larga maldad, pero a la vez el diablo potencia porque él está ahí esperando. ¿Sí? Si hay un poquito de maldad, acordémonos de lo que hablamos de las fortalezas que el diablo tiene en nuestra vida. Si hay un poquito de maldad, enojo, ira, celo que sale de nuestra boca, ¿sí? El diablo está ahí y nos va a pinchar y va a poner más y va a armar más grande el incendio, ¿sí? Y no solamente dañamos a los de afuera, sino que nos dañamos a nosotros mismos. Amén. Dice en el 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Fijémonos que dice, ningún hombre puede domar la lengua, hombre y mujer, obvio, ¿no? Pero hay alguien que sí puede ayudarnos a ser varones perfectos. Varones y mujeres, pero varones. Encerramos todo, ¿verdad? Y ese es Dios. Es el único que nos puede ayudar a tener dominio propio. Como dice la palabra, que no nos da un espíritu de cobardía, sino nos da un espíritu de dominio propio, de poder y dominio propio. ¿Sí? Entonces Dios es el que nos ayuda a refrenar esta cosa que tenemos dentro de nuestra boca. Amén. Dice, pero en el 8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. En este versículo tenemos que prestar atención. Yo no puedo estar alabando a Dios, ¿sí? Y diciendo disparate, insultando, deseándole el mal a los demás con mi boca, pero tampoco con mi corazón, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice también, este pueblo de labios me honra, ¿no? Yo te puedo decir, Jocelyn, qué bonita, qué linda, y por atrás estoy furiosa, ¿sí? Entonces nosotros cuando alabamos a Dios tenemos que buscar dentro de nosotros que sea de todo corazón, que realmente aprendamos a amar al Señor y alabarlo de todo corazón, a reconocer la magnificencia que Él tiene, el poderío, lo que Él puede hacer en nuestra vida. Y lo logramos en oración, pidiéndole a Él que nos enseñe a amarlo. Él nos amó, dice la palabra aún, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él mandó a su Hijo a morir por nosotros hace muchos años. Nos conocía, ya sabía todo lo que íbamos a vivir. Entonces nosotros tenemos que aprender a amarlo a Él. Y quien nos enseña es Él mismo, ¿verdad? Entonces necesitamos poder amar al Señor para que realmente no nos pase esto. Que dice, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y nosotros podemos decir, sí, pero hay hombres malos. Todos los hombres, ¿sí?, fueron creados por Dios. Y hoy o mañana no sabemos si ellos no van a arrepentirse y van a tomarse de Dios. Y nosotros en una de esas, por creernos que somos hijos de Dios y maldecimos, o somos hijos de Dios y rechazamos, nosotros nos vamos al infierno, y la persona que quizás fue perversa toda su vida, pero en cierto momento conoce a Cristo, se arrepiente y parte con el Señor.
¿sí? Tenemos el caso de un que cuentan en internet, ¿no? Un pastor y su esposa, ¿sí? La esposa le fue infiel, ¿tá? Y el pastor supuestamente la había perdonado y continuaron y todo, pero en lo más profundo de su corazón, él no la había perdonado. La mujer se arrepintió, Dios la perdonó y se fue al cielo. El hombre, si no se arrepintió, ¿a dónde va? Al infierno, ¿sí? Entonces, lo más profundo nosotros tenemos que aprender a perdonar, ¿sí? Hablábamos de lo que era el perdón, ¿verdad? Pero tenemos que ver que nuestra boca no va a hablar cosas buenas si nuestro corazón está contaminado. Entonces tenemos que cuidar la relación entre las dos cosas. Amén. Dice, de una misma boca, dice ahí en el 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Imposible, ¿verdad? Porque se mezclarían las aguas y quedaría un desastre. Y lo que Dios quiere es alabanza, no maldición, ¿verdad? Dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Es lo que hablábamos, o sea, si yo soy una higuera voy a dar higos. ¿Sí? Si yo estoy siendo cambiada por Cristo, lo que yo te diga va a ser sincero. Capaz que no gusta, pero va a ser sincero, ¿verdad? En cambio, pueden venir palabras muy halagüeñas, pero no son sinceras. Entonces nosotros tenemos que dar los frutos correctos, ¿verdad? Dice que por los frutos se conocerán. Así que dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce, ¿verdad? Que no, o sea, no nos creamos que Dios no ve el corazón. Dice ahí en Hebreos 4:12 que no hay nada creado que la palabra de Dios, o sea, el mismo Cristo, no vea. Dios nos ve todo. Es como que tiene un escáner, nos ve todo. Lo que nosotros no conocemos de nosotros mismos, Él lo conoce, ¿sí? Entonces tenemos que ver si realmente nosotros somos sinceros con el Señor, porque Él nos ve. Es como el niño que le miente a la madre y la madre que te das cuenta en la cara cuando te está mintiendo, ¿verdad? Y nuestro Padre Celestial nos ve. Rayos X tiene de nosotros, nos conoce, sabe. Entonces no intentemos fingir, porque no se trata de eso. No intentemos contener algo porque es malo. No. Tenemos que ser sinceros con el Señor. Mira, Señor, yo siento esto. Solo Él nos puede sacar. Por ejemplo, supóngase que yo siento envidia. Ay, Señor, yo me muero de envidia. Sé que no está bueno, pero está ahí, lo siento. Entonces, cuando yo se lo entrego al Señor, Él comienza a hacer la obra y a cambiar y a sacar esos sentimientos horribles que hay en nosotros. Muchos hay. Y lleva tiempo. Pero lo que sí necesitamos es ser conscientes que a medida que los vamos reconociendo nosotros, tenemos que entregárselos al Señor para que Él cambie todas las cosas. Amén. Vamos a irnos de ahí, de Santiago, vamos a irnos a Mateo 12:34. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Bendito Padre. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Hay palabras fuertes, ¿verdad? Pero están rojitos, lo dijo Jesús. Así que no se pueden enojar conmigo, para mí también me toca. Pero nos dice generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y del hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea que a todo lo que nosotros pronunciamos con nuestra boca va a estar delante de nosotros, digamos, en el día del juicio final. El día que tengamos que comparecer delante de Cristo, va a estar todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Porque lo que hablamos va o no va acompañado de nuestro corazón. Yo puedo hablar cosas hermosas y mi corazón... Entonces, por más que yo diga las cosas hermosas, la intención contamina, ¿sí?
Y por más que yo diga todo cosas hermosas, cuando en mi corazón no hay cosas hermosas, en algún momento la pudredumbre salta, como grano de pus. Cuando uno la aprieta, revienta. No hay una cosa que pueda estar oculta. El mismo Dios la hace salir a luz. Entonces, tenemos que entender que cuando nosotros venimos al camino, vamos a aprender a conocernos y vamos a conocer cosas que no nos gustan de nosotros mismos. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos dé el valor suficiente para aceptar las cosas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a mí no me gusta que me vengan y me digan, eres soberbia, eres orgullosa, eres celosa, eres mentirosa, pero el Señor nos confronta con nosotros mismos. El Señor, no nosotros, ¿sí? Nosotros, hermanos, por ejemplo, podemos llamar la atención si vemos una cosa, un pecado a vista, ¿verdad? Pero de cómo somos nosotros, el Señor nos va confrontando con nosotros mismos y nos va mostrando cómo realmente somos. Está en nosotros si lo tomamos o no lo tomamos. En el momento que nosotros decidimos no tomar lo que el Señor nos va mostrando de nosotros mismos, ya le estamos diciendo al Señor, no me gustó. Me tapo los oídos y empiezo a apartarme del Señor. Él nos quiere hacer nueva criatura y para hacernos nueva criatura nos tiene que mostrar todo lo que hay en nosotros. Y no hay nada lindo. Por algo el Señor nos llama desde el principio a arrepentirnos de todas las cosas. Entonces necesitamos que Él nos limpie y necesitamos que nos dé el valor para soportar esa limpieza. Yo siempre lo comparo con las heridas y ya se lo he dicho, cuando se te mete una piedrita, el Señor tiene que escarbar, sacar la piedrita, duele, pero si no se agarra infección. El proceso no es lindo. Pero lo que viene después, eso es impagable y no se puede contar con palabras, hay que vivirlo, ¿sí? No que yo lo haya alcanzado, en ciertas cosas lo he conocido y tengo miles de cosas que el Señor sigue escarbando la piedrita, ¿amén? Como en todo, ¿sí? Somos todos igualitos, ¿amén? Vamos a ir a Romanos 10. Alabado sea el Señor. Esta palabra para mí es, no sé, hermosa. Toda la palabra es hermosa, pero esto tengo una anécdota, porque cuando operaron a mi hijo, la primera operación, cuando él era pequeño y todavía buscaba de Dios, tenía 10 años, sale del blog y estaba medio dormido todavía en la anestesia y él decía Romanos 18, Romanos 18, Romanos 18, era lo único que decía. Se podrán imaginar que yo me fui corriendo a buscar lo que decía Romanos 18 porque en aquel entonces ni conocía mucho de la palabra. Y ahí dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, ¿sí? Con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué confesamos con nuestra boca? Lo que Cristo va haciendo en nuestra vida. Si por ejemplo Cristo me va cambiando, pero yo no le cuento a nadie, no le digo a nadie, veo gente que sufre y no le cuento lo que Dios hizo en mi vida, ¿sí? Yo me estoy guardando un tesoro para mí, pero al final tampoco me sirve porque Cristo me llama a mí a que pueda amar a los demás como Él me amó a mí, a dar de gracia lo que de gracia recibí. Entonces tampoco yo me estoy tomando de Cristo cuando no comparto lo que Cristo hace en nuestra vida. Y muchas veces las pequeñas experiencias que uno vive y contarlas a personas que quizás ni siquiera se tomen de Cristo, pero en el momento para las personas hacen la diferencia y ayudan muchísimo. Me tocó, por ejemplo, hablar con una profesora que está con un tumor en la cabeza, con mucha cosa, ¿no? Entonces yo le hablaba de Cristo y le contaba el testimonio de mi hijo, cómo Dios hizo la obra y lo sanó. Y la mujer se fue, yo no la vi más, no sé qué ha sido de ella, pero la mujer se fue tan agradecida, me dice, yo te agradezco que hayas compartido eso conmigo, a mí me levanta mucho la fe, no sé si buscará de Cristo, no sé qué irá a hacer en su vida, pero en ese momento a ella le ayudó, ¿verdad? Y es para lo que estamos, para brindar y después está en Dios y en la persona, si se toman, si buscan de Cristo, ¿qué hacen, verdad? Pero nosotros tenemos que hablar, que dar. Volvámonos a la armadura que decía calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces nosotros vamos caminando en el camino y esparciendo para todos
las oportunidades que el Señor nos prepara, ¿no? Porque no es vamos a parar a la gente a contarle, no, el Señor prepara para que nosotros hablemos, contemos, demos testimonio de cómo nos vamos sintiendo y de qué es lo que vamos viendo que Dios hace en nuestra vida. Amén. Así que estábamos ahí, vamos a leerlo de nuevo. Romanos 18 dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a prestar atención. Confiesa para salvación. Cuando uno confiesa algo es porque lo cree, lo vive y no me van a poder decir otra cosa. O sea, no me van a poder convencer de otra cosa. ¿Sí? O sea, es como yo les digo, o sea, creo en Dios, he vivido varias experiencias que Dios ha hecho en mi vida, sanidad de mi hijo, mía, que no me puede venir a decir a alguien Dios no existe. No me puede venir a decir a alguien los milagros no existen. ¿Sí? No me puede venir a decir a alguien Dios no escucha o Dios no responde. ¿Sí? Entonces eso es confesar, cuando nosotros lo vivimos y tenemos la certeza plena. Pero en el 8 dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, cerca, que no esté cerca de nosotros, que esté en nosotros, no cerca, porque cerca es por ahí, no, que esté en nosotros, que realmente nosotros podamos confesar, sentir, tener esas experiencias, ¿sí? Con la fe. Creyendo que el Señor lo hace y cuando obtenemos, no olvidándonos de lo que el Señor hizo, ¿verdad? Pues está también esa parte de la Biblia cuando el Señor sana a 10 leprosos, ¿sí? Solo uno dio vuelta a darle las gracias, los otros 9 se fueron. Que nosotros seamos agradecidos con el Señor con las cosas que Él va haciendo en nuestra vida, amén. Vamos a irnos a Efesios 4:17. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Efesios está antes de Hebreo. Bendito el Señor. Ahí dice la nueva vida en Cristo. ¿Sí? Vamos a ver cómo también tiene que cambiar en nosotros la manera de hablar. Así que la nueva vida en Cristo. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Gentiles son aquellos que no son judíos. O sea, en este momento, o sea, que no andemos como las personas que no conocen a Dios. Conocimos a Dios, ¿verdad? Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, ¿sí? Que no tengamos nosotros el corazón duro, que podamos creer realmente y que no andemos como los demás. Y dice, en la vanidad de su mente. O sea, nuestra cabeza piensa muchas cosas y las piensa sola. Y nosotros estamos aprendiendo a través de todo esto que nosotros tenemos que llevar, primero, todo pensamiento cautivo a Cristo y que todas las cosas tenemos que hablarlas con Dios y dejarnos guiar por Dios. Entonces, que no andemos en nuestras locuras y resolviendo, yo hago, yo digo, yo. Tenemos que tratar de realmente, Señor, ¿qué hago? ¿Qué me pongo? ¿Qué hago de comer? Señor, todas las cosas para Dios y por Dios, ¿verdad? Así que dice, teniendo el entendimiento en el 18, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas, ¿sí? O sea, muchas veces las personas que conocen la palabra de Dios, cuando se apartan, pongámosle que venimos, no nos gusta lo que el Señor nos empieza a mostrar de nosotros mismos y nos apartamos. Nuestra vida viene a ser peor de lo que era antes, ¿sí? Porque terminamos haciendo cosas terribles que ya sabemos que están mal. Antes no sabíamos. Venimos y te acuerdan aquel versículo que dice en Hechos, dice, habiendo pasado por alto el tiempo de su ignorancia, Él nos perdona y nos manda a arrepentirnos. ¿Ya? Nosotros nos arrepentimos y nos perdona. Ahora nosotros no queremos más de Cristo y nos volvemos a hacer todas las otras cosas, ya sabemos que están mal. Delante de Dios no hay vuelta atrás, ¿verdad? Entonces por eso dice que están peor de lo que estaban antes.
Dice en el 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? O sea, el viejo hombre. Nosotros tenemos que tener nuestra vieja manera de vivir y pelear todos los días por tener esa nueva manera de vivir, nueva manera de ver las cosas, aplicando lo poco que vamos aprendiendo. ¿Tá? Cuando nosotros empezamos a aplicar lo poco que vamos aprendiendo, el Señor nos va bendiciendo y renovando. Pero nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre. Entonces nosotros tenemos que ponernos por conducta, bueno, esto no lo hago más. Esto, por ejemplo, ponemos la mentira como siempre, ¿no? Yo soy muy mentirosa, bueno, al Señor no le gusta que yo mienta, no miento más, ¿no? Me pongo por conducta, y si me pesco en alguna mentira, enseguida arrepentirme, a pedirle perdón al Señor y tratar de no hacerlo más, ¿verdad? Nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre, ¿verdad? Dice ahí, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, lo dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, ¿sí? O sea que no hay mentiras blancas, ni piadosas, ni le miento al vecino o al... No, porque nosotros tenemos que dar cuenta delante de Dios. Entonces ya no mentimos. Y hay situaciones en las cuales no se puede decir la verdad. Podemos callar o podemos orar. Y el Señor nos va a dar la manera de decir las cosas sin faltar a la verdad. Porque lo que no podemos es mentir o torcer las cosas. Amén. Y dice en el 26, airaos, que es enojarse, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que nos vamos a seguir enojando, sí, nos vamos a seguir enojando. Sí, pero ¿qué es que no se ponga el sol sobre nuestro enojo? Que antes de que se ponga la noche no tenemos que estar enojados, no. Que no perdamos el dominio propio, que no perdamos el control. Podemos molestarnos, tenemos que orar para que no nos carguemos, no entristezcamos, no le demos lugar al diablo, ¿sí? Y sobre todas las cosas no podemos de ninguna manera perder el control de esa ira incontenida o que un enojo termine en un llanto. No, no podemos dejar que nos contamine tanto porque ahí está el diablo dañándonos a nosotros. Airaos, pero no pequéis, dice ahí. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, cuando nos enojamos de verdad y no vamos al Señor, le damos lugar al diablo, le damos lugar. Entonces tenemos que enseguida buscar del Señor. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Sí? Recordemos que de toda palabra ociosa daremos cuenta. Entonces, si no tenemos nada para decir, más vale callar. Lo que tenemos que hablar tiene que ser de edificación. ¿Sí? Muchas veces me he encontrado así que están todos en silencio. No tengo nada que decir. Habría que hablar algo, pero más vale callarse la boca. Porque si uno va a inventar lo que uno tiene que decir, no sirve. Ahora, si Dios nos pone palabra, hablemos. Amén. Dice en el 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y cuando nos dice perdonando, ser misericordioso, no tener ira ni gritería, no es solamente con nuestros hermanos o no es solamente con nuestra familia de la casa, es con todos. Ese es el problema. O sea, es con todas las personas. Entonces nosotros tenemos que llegar a ser templados, como nos dice todos los frutos del Espíritu, en Gálatas 10, 22, 28, por ahí.
Gálatas no, 5, perdón. 5:10 y 5:28, los frutos de la carne y del espíritu, ¿sí? 5:16. 5:16, gracias. Los frutos de la carne y del espíritu, ¿sí? Nosotros tenemos que llegar a tener esos frutos para con todas las personas. Tenemos que ser luminares nosotros y marcar la presencia para los demás que nos miran. De esa manera, la única manera que nosotros podemos decir, Cristo está haciendo algo en mi vida. Porque si yo vengo y tú me ves tirando las cacerolas, gritando, insultando, y después te vengo a decir, Cristo me cambió, tú vas a decir, pa, ese cambio no lo quiero, ¿verdad? Tenemos que dar testimonio, tenemos que brillar ahí para el Señor, amén. ¿Encontraste? Sí, las obras de la carne. ¿Es Gálatas 5? Sí, 5:16. Ahí está, Gálatas 5:16 y después 5:28 creo que son los frutos del Espíritu. Enseguida. 5:28. Después, ¿eh? ¿No tienes? Está 5:26 nomás. Ah, 26. Bueno. 5. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Claro, 5:16. 5:16. En el 19 empieza con las obras de la carne. Ahí. Que tiene toda una lista. Eso es bueno leerlo porque las obras de la carne son las que tenemos que dejar y las obras del Espíritu son las que tenemos que tratar de tener nosotros, ¿sí? Vamos a irnos ahora vamos a leer los salmos. Vamos a ir al Salmo 31. Vamos a ver qué es lo que pide el rey David ahí. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Vamos a leer en el 31, vamos a leer unos versículos nomás. Está medio en el medio, ¿llegaste al Salmo? Sí, Salmo 31, 13 vamos a leer. (31:13) Dice ahí, porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida, ¿sí? O sea, las lenguas de los demás, de nuestros enemigos, hablan calumnias, nos van a calumniar, nos van a calumniar. Pero dice que porque lo escucha, dice, porque oigo la calumnia, lo escucha, le prestó atención, entonces le da miedo. El miedo me asalta, dice, por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Este es el rey David. Pero vamos a ver qué le pide al Señor ahí en el 19. Ahí mismo, en el 13:19. Dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Dice, en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lengua. El Señor nos guarda aún de esas cosas, pero tenemos que pedirse. Señor, ponme a cubierto de lengua, de toda lengua contenciosa. Porque, ¿qué pasa? Nos maldicen. Dicen, no es necesario que sea una bruja que nos maldiga. Cualquier persona nos maldice con una palabra. Y el diablo está ahí. El diablo escucha. ¿Sí? Y eso nos daña. Más allá de dañar a la persona, pero a nosotros nos daña. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor, ponnos a cubierto de lengua. Líbrame de todas las maldiciones, de las oraciones contrarias que se levanten contra mi vida, de todas las cosas que vengan contra mí, toda lengua contenciosa, ponme a cubierto, guárdame. Y Él nos protege de todas esas cosas. Por eso tenemos que entenderlo. Vamos un poquito ahí al Salmo 38, un poquitito más adelante. Ahí también habla el rey David, el 38:12. Dice, los que buscan mi vida arman lazo y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraude todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy, pues, como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. Ahí el rey David no escuchaba, aprendió. En el Salmo 31 le daba miedo porque escuchaba. Acá se hace el sordo realmente, ¿sí? No escuches, porque aparte dice, soy
Yo soy como mudo que no abre la boca, porque yo no me defiendo. No, ¿qué estás hablando de mí? No. Dios se encarga. Dios se encarga de mostrar quiénes somos, qué somos. Él pelea la batalla por nosotros. ¿Sí? Nosotros tenemos que encargarnos, como dice la palabra de Dios, de buscar el reino de Dios. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces nosotros tenemos que, como novia, tratar de agradarle a Él. Y Él hace todas las demás cosas. Él nos bendice, nos guarda, nos enseña, nos protege, pelea la batalla por nosotros. Amén. Ahora vamos a ver en 1 Corintios 10. Precioso el Señor. Primera de Corintios 10:1. Acá el Señor amonesta a los corintios contra la idolatría. Amonestaciones contra la idolatría. La idolatría viene a ser cuando nosotros adoramos santos, estampitas, digamos, ¿no? Porque dice la palabra de Dios, no te hagas imágenes. Dios no tiene una imagen, podemos decir, ¿cómo es Dios? Nadie le vio, nadie. ¿Hay alguna foto de Cristo como para hacer? No, incluso hasta hace poco el primer Cristo que hizo una película era un hombre gay. Entonces, ese cuadro que pintan de Jesucristo hermoso no es. La palabra de Dios dice que Cristo era sin hermosura. Era feo Cristo. Físicamente era un hombre feo. Para que no atrajera a nadie, lo dice la palabra de Dios. No hay imagen. Entonces la idolatría viene a ser cuando nosotros ponemos nuestra fe en el San Cono, en el San Pío, en la María, que no nos dan nada, porque son un papelito, es algo que inventó el hombre, ¿sí? María fue una virgen, fue virgen hasta que nació Cristo, una mujer santa que siguió a Cristo, pero fue una mujer, tuvo más hijos, ella estaba casada con José, ella no tiene poder ninguno, el que tiene, el único que salva, libera, sana, es Cristo. ¿Sí? Entonces idolatría se llama a todo cuando nosotros depositamos confianza en alguien más que no sea Dios. Lo mismo si por ejemplo yo me aferrara a Hugo, no, porque Hugo me va a defender, Hugo esto, Hugo aquello. Eso es idolatría, porque el que me defiende es Dios, el que me guarda es Dios, a los dos, ¿verdad? Si Hugo está conmigo es porque Dios así lo permitió. O sea, dependemos de Dios en todas las cosas. Amén. Así que dice, ¿por qué no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y pasaron el mar? Esto es cuando el Señor libera al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Van sobre una nube, le abre el mar, cruzan el mar, lo hemos visto en las películas y está en la Biblia y es real, amén. Ahora se encontró restos del ejército egipcio en el mar. O sea, todas las cosas de la Biblia se están comprobando en internet. Encontraron restos de los carros de los faraones y todas esas cosas, los escudos encontraron, todas las cosas encontraron debajo del mar, encontraron los restos. Así que dice ahí, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea, que nos está diciendo que todos recibieron lo mismo. ¿Sí? Dios hizo milagros, ellos salieron, anduvieron 40 años y crecieron, ¿no? Obviamente, en 40 años su cuerpo cambió, la ropa nunca les quedó chica. ¿Quién hizo eso? Dios, la ropa nunca les quedó chica, ¿sí? No les faltó comida, no tenían lo que ellos querían, eso es lo que vamos a ver. ¿Sí? Porque cuando tuvieron sed, Dios le dijo a Moisés que les diera agua de una roca, ellos tuvieron agua, tuvieron pan, tuvieron carne porque querían carne y Dios les hizo llover codornices, llover, ni las tuvieron que cazar, les hizo llover codornices, les dio todas las cosas, pero ellos querían la papa, la cebolla que había en Egipto, ¿sí? Y así muchas veces nosotros estamos, el Señor nos va dando, nos va supliendo, pero no tenemos lo que nosotros tenemos. Por eso tenemos que aprender a aceptar lo que es la voluntad del Señor. Hay un proceso en el cual nosotros no entendemos la voluntad del Señor, no nos gusta, pero si nosotros tenemos la fe de confiar en Él y aceptarla, ciertamente y por experiencia propia, en ciertas cosas que yo he vivido, cuando ese proceso termina,
nos reímos porque lo que tiene el Señor es muchísimo mejor que lo que teníamos. ¿Sí? Entonces vale la pena sufrir que el Señor nos descargue, nos saque la piedrita, nos cambie y nos dé esa vida nueva que realmente Él nos promete. Amén. Dice ahí en el 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea, todos recibieron lo mismo, pero la gran mayoría de todo el pueblo que sacó el Señor de Egipto murió en el desierto. ¿Por qué? Por murmurar. Lo dice, después lo podemos leer, pero en el Viejo Testamento y se nos va a ir muy largo. Murmurar, ¿qué es murmurar? Quejarnos de lo que tenemos. Como que yo diga, ay Señor, no me gustan estos championes blancos, quiero rosado. Pero tengo championes, estoy calzada, necesito algo más, me falta algo. No. Murmuramos cuando nosotros queremos que las cosas sean a nuestra voluntad y no como Él quiere. Eso es murmurar y tenemos que tener mucho cuidado porque lo hablemos con nuestra boca. ¿Sí? Entonces, en nuestras mismas oraciones le estamos diciendo al Señor, quiero esto, Señor, dame esto, dame esto. Y no nos olvidemos si es tu voluntad. Si no es tu voluntad, porque muchas veces nosotros queremos algo que no es lo que nos conviene. Entonces tenemos que dejarnos de murmurar. El pueblo de Israel murmuró muchísimas veces. Primero quería volverse a Egipto por la papa, por la cebolla. Después los sacerdotes querían la autoridad que tenía Moisés. Y todo eso lo hablaban y lo murmuraban. Y Dios no perdona eso, porque Dios es todopoderoso. ¿Sí? Y ahí quedaron todos, la gran mayoría de los que salieron de Egipto por murmurar, o sea, por no aceptar la voluntad de Dios, quedaron en el desierto. Los únicos que entraron a la tierra prometida, y eso está buenísimo, después lo podemos ver en otra prédica, fue Josué y Caleb. Habían mandado 12 espías a mirar la tierra que Dios les prometía. ¿Sí? Entonces vinieron los 12 de haber recorrido, trajeron las frutas que había en la tierra para mostrarles, y esos dos estaban callados, empezaron a hablar los otros, empezaron a decir que sí, que la tierra tenía la fruta y todo eso, pero empezaron a decir que los ejércitos eran muy grandes, que no iban a poder, que los iban a matar, cuando tienen un Dios todopoderoso que los había abierto el mar, les había hecho cruzar. ¿Qué no puede hacer Dios? ¿Sí? Entonces nosotros murmuramos aún cuando nos quejamos contra nuestros problemas, porque tenemos un Dios todopoderoso y a Dios no le gusta que murmuremos y al diablo le encanta que murmuremos, porque cuando nosotros murmuramos contra el problema que tenemos o nos quejamos pensando que Dios no nos puede sacar, el diablo nos agranda más el problema, más todavía más. ¿Viste qué grandote que es? Mientras el problema se te agranda, Dios se te achica y Dios es todopoderoso. ¿Sí? Entonces cuando nosotros murmuramos, nos estamos matando a nosotros mismos, nos estamos echando tierrita encima. Así que el Señor se cansó de que murmuraran y les dijo, ninguno de ustedes va a entrar a la tierra que yo les prometí. Josué y Caleb alzaron la voz adelante de esos y dijeron, no, tenemos un Dios todopoderoso que nos va a sacar adelante. Ellos tenían la visión de que el Señor los iba a sacar adelante. Entonces, por ellos tener ese espíritu y esa confianza en Dios, ellos dos entraron y todos los otros que no tenían ni 20 años, de 20 años para abajo, los hizo vagar 40 años en el desierto hasta que murieron todos los viejos, ¿sí? Y esos de 20 años fueron creciendo con la misma ropita que creció con ellos, ¿sí? Y fueron los que entraron a la tierra prometida, los que no murmuraron, ¿sí? Por eso tenemos que prestar mucha atención a lo que nosotros hablamos. Y siempre que nosotros pidamos algo al Señor, no nos olvidemos que sea la voluntad de Él y no la nuestra. Porque para nosotros puede estar buenísimo lo que le estamos pidiendo, pero el Señor sabe. Lo mismo que yo le pida un auto y el Señor sabe que yo me voy a matar y que no estoy pronta para irme. No me va a dar el auto. O puede ser que lo canse tanto que el Señor me dé el auto y me pierda por porfiada, ¿sí? Por murmurar, por quejarme. Entonces el Señor nos llama y está por ahí en la palabra a estar gozosos, a ser agradecidos en todas las cosas, ¿sí? A darle gracias al Señor en todas las cosas. En todas las cosas tenemos que darle las gracias al Señor, aun cuando nos guste, porque Él conoce todas las cosas. O sea, en el momento que nosotros aceptamos que Él entra en nosotros, tenemos que tener la confianza que tiene un bebé en los brazos de la madre. Tenemos que tener esa confianza. Cuando la mamá tira para arriba al niño y lo agarra, ¿el niño qué hace? Hace y se ríe. La gran mayoría se ríe, son muy poquitos los que se asustan.
¿sí? Porque están en los brazos de la mamá. No va a pasar nada ahí. Y así tenemos que sentirnos nosotros, en la confianza plena de que no importa lo que veamos, no importa lo que tengamos por delante, tenemos un Dios todopoderoso que nos va a dar la victoria en su momento y en su tiempo, si no desmayamos, ¿sí? Pues si nosotros desmayamos, nos torcemos y nos vamos para otro lado y decimos, no quiero lo que tú me das, yo quiero lo que yo quiero, ¿sí? Hemos vivido nuestra vida haciendo lo que nosotros queremos y nos fue un desastre. Entonces realmente conviene que ahora hagamos lo que nos dice el Señor y pongamos todas las cosas en manos del Señor y sobre todas las cosas, nuestros ojos en Él, que es la salida, que es la solución y no en el problema. No importa lo que yo estoy pasando, Señor, tú me vas a dar la salida. Y eso sí tenemos que confesarlo con nuestra boca. Nosotros confesamos realmente y entonces ahí por fe el Señor nos bendice y el diablo se tiene que ir, ¿sí? Nosotros por fe nos tomamos de lo que Cristo nos da, confesamos. La palabra tiene mucho, mucho poder. Amén. Vamos a dejar por ahí, pero me quedan una cantidad de versículos y cosas. Igual vamos a ver qué el Señor tiene preparado para el culto que viene, ¿verdad? Pero tenemos que realmente prestar atención a lo que hablamos y qué confesamos delante del Señor, ¿sí? Y cómo oramos, qué le pedimos. Si nos estamos quejando de nuestra situación o le estamos dando gracias. El otro día mirábamos con Hugo una serial cristiana, ¿sí? ¿No? Entonces eran unas hermanas judías que fueron capturadas en los campos de concentración y todo eso, ¿no? Entonces no tenían ni camas donde dormir, nada. Entonces al final cuando las cambian de lugar y llegan a un lugar donde hay camas para dormir, están llenas de pulgas. Entonces una se queja y la otra le dice, ven, recuéstate conmigo. Y dice, entonces empieza, una ora y le da gracias por una cosa y la otra tiene que continuar. Entonces le dice, ay, no puedo ni concentrarme, le dice, dale gracias al Señor por las pulgas. Entonces le dan las gracias al Señor por las pulgas. Realmente tenemos que darle las gracias al Señor hasta por las pulgas, porque el Señor hace todas las cosas. Resulta que porque estaban llenas de pulgas, los soldados no entraban, entonces ellas podían orar y leer la palabra. Y eso lo descubrieron después. Pero las pulgas eran muy incómodas, ¿verdad? Nos va a tocar vivir situaciones incómodas, pero el Señor tiene un propósito. Tenemos que tener la fe plena de que lo que nos toca vivir es porque el Señor tiene un propósito en nuestra vida. Amén. Y esa tiene que ser nuestra fe. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre Santo y poderoso eres tú, Señor, alabado sea tu nombre. Te damos las gracias, mi Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, mi Señor, a limpiar esta boca, Padre, y sobre todas las cosas a limpiar nuestro corazón, Padre Santo, para que realmente, Padre, tengamos un corazón agradable a ti, Santo Dios, y que lo que salga de nuestra boca sea un buen tesoro, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor. Solamente tú puedes hacerlo. Ayúdanos, cámbianos, mi Señor. Pódanos, Padre, recórtanos, moldéanos, mi Señor, y haznos, Padre, una nueva criatura, Padre Santo. Ayúdanos a soportar las situaciones, Padre Santo bendito, que nos tocan vivir, Señor, y que cada momento podamos reconocer y recordar que estamos en tus manos, porque ahí queremos estar, Señor, y que tú nos tienes y nos guardas y nos proteges, Señor. Sea tu voluntad en nuestras vidas, Señor, siempre tu voluntad. Ayúdanos para que no estemos protestando delante de ti, Señor. Ayúdanos a no murmurar, Padre precioso, en el nombre de Jesús, mi Señor. Y que podamos contentarnos con todas las cosas que tú nos das, Padre. Te damos gracias, mi Señor bendito, por nuestra vida, por nuestra salud, Padre Santo bendito, por nuestra familia, nuestros seres queridos, Padre. Te damos gracias, mi Señor, porque aún tenemos un techo, tenemos comida, Señor Santo. No nos falta nada, Padre. Ayúdanos, mi Señor, a valorar todo lo que tenemos, Padre precioso, y a darte las gracias, mi Señor, y toda la gloria y la honra sea para ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén. Gloria.